bueno. Hablando de recrear, ¿qué pasa cuando alguien recibe sangre que necesita? De alguna manera le están dando la posibilidad de recrear su vida, ¿no? Por eso, donar es salvar Por vidas. eso, estamos en vacaciones y no nos olvidamos de esto que es tan importante. ¿Y por qué hay que donar sangre? La pregunta que vamos a hacernos es un gesto sencillo que puede salvar muchas vidas. Con una pequeña donación podemos ayudar a personas que atraviesan momentos muy difíciles en cuanto a su salud, como pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, víctimas de accidentes, personas que se someten a cirugías. Y nuestra sangre es un regalo invaluable, único, que puede marcar realmente la diferencia en la vida de otros. Y no solamente marca la vida del otro, sino que también a nosotros mismos, porque es una oportunidad para conocer nuestro propio estado de salud, ya que antes de hacer las donaciones se exigen algunos exámenes médicos que nos ponen en atención acerca de cómo estamos. Bueno, este espacio busca conocer justamente las distintas aristas de este gesto solidario tan importante y lo vamos a hacer junto a distintos En este profesionales. caso vamos a hablar con Mónica Delgado, especialista en medicina transfusional y también una amiga, una hermana, parte de esta hora de Radio María. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? Hola Mónica, buen día. Hola Cristian, hola Ceci, muy buenos días y muchísimas gracias por siempre estar pendiente de estos temas tan importantes y que a veces traen tanto sufrimiento a los familiares de las personas que necesitan sangre y no la pueden conseguir tan fácil porque no estamos concientizados Eso. sobre la importancia. Y es un gesto, Mónica, como lo decíamos recién, tan sencillo. Y yo agrego algo más también, ¿no? Que es lo que a mí a veces personalmente me causa, me moviliza. Es algo que tengo que es propio, que no lo compré en ningún lado y que por la gracia de Dios lo tengo y se va de alguna manera generando en mi interior y lo entrego. Es algo absolutamente personal y con eso tenemos la gracia de poder dar vida. ¿Por qué es tan importante la donación de sangre, Mónica? Y bueno, la sangre, desde que nacemos, o sea, desde los genes, la fabrica el cuerpo y el cuerpo es la máquina más perfecta, maravillosa que hizo Dios. Y entonces la sangre también lo es. Cada vez se descubren más beneficios que tiene la sangre. Y por eso también mucha gente a veces cuando ve sangre sin saber, se asusta, tiene miedo, porque sabe que sin la sangre nos podemos morir, o sea, perdemos la vida. Entonces, por eso es tan importante la donación de sangre. Y bueno, nosotros tenemos una historia en la Argentina muy interesante, podríamos decirlo, como son todas las cosas del Señor. Y bueno, nos ha regalado, yo quiero hablar primero del doctor Agote, Claro. que es médico argentino, que fue el primero que usó citrato de sodio para poder conservar la sangre y poder transfundirla de una manera más fácil. Y fue el primer solidario porque él mismo a este descubrimiento lo donó, no lo patentó, lo donó y hizo posible que en la Primera Guerra Mundial un montón de personas se sanaran y vivieran, o sea, no murieran. Claro. Este médico es argentino, estudió en Buenos Aires, vivió en la Argentina. O sea, esto también nos da la esperanza, ¿no? De que en el futuro, acá en la Argentina, nuestros jóvenes, los que vienen, los que están, tengan esa gana, esa fuerza de estudiar el cuerpo humano, la sangre, que tiene tantos beneficios, tanto que nos da a nuestro organismo. Y bueno, la sangre es única. Todavía nosotros no la hemos podido reemplazar por nada. ¿Por qué? Porque la sangre tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, transporta el oxígeno, los nutrientes, hormonas, otras sustancias. También transporta desechos, o sea, lo que no necesitamos para que el organismo lo transforme. Es una de las funciones que tiene también, es
reaccionar ante la pérdida, ante la hemorragia con los factores de coagulación, equilibra el ácido y la base, que nosotros le llamamos el pH, para que no se ponga tan ácida o se ponga tan alcalina y nos enferme, produzca procesos inflamatorios en los distintos órganos. Tiene la función también de regular la temperatura, tiene la función de intercambio de sustancias. O sea, sin la sangre no podemos vivir. O sea, el cuerpo cuando pierde la sangre, como pasó con nuestro Señor Jesucristo, que donó toda su sangre por nosotros, y Él murió en la cruz después de haber donado toda su sangre. Claro. Bueno, a nosotros solamente se nos pide un poquito. Porque tenemos, sí. Qué bueno esto que estás diciendo, ¿no? Llevar esta relación a lo de nuestro Señor Jesucristo para también comprender de alguna manera esta importancia de la sangre, a quienes tenemos esta fe viva a flor de piel, pensarla también desde ese lugar y pensar también, Mónica, en aquellas personas que lo están necesitando. Jesús hizo esto por todos nosotros, pero a nosotros se nos pide un poquito, pero ¿para qué tipo de personas? Dijiste recién, el doctor Luis Agote la descubre allí en la Guerra Mundial, en donde hacía falta tanto este descubrimiento y llega como una manera de salvar muchas vidas. En nuestro caso, ¿a quiénes vamos a ayudar en el caso de realizar la donación de sangre? Bueno, la sangre es fundamental para tratamientos e intervenciones urgentes en un principio. Por ejemplo, un accidentado, por distintos tipos de heridas que se producen a veces en la casa, un quemado, por heridas de tránsito, o bueno, eso sería más o menos la urgencia, una hemorragia ginecológica de la mamá, una hemorragia en el bebé que cuando nació no tiene una enfermedad, por ejemplo, congénita que no le permite formar los elementos de la sangre todavía, o tiene algún problema de una sustancia que ataca su sangre y disminuyen sus niveles. Le da también esperanza de vida a aquellas personas que tienen que realizar procedimientos médicos o tratamientos médicos prolongados por enfermedades crónicas. O sea, es innumerable la lista de prácticas que podemos hacer con la transfusión de sangre. Pero como dijimos, si no tenemos sangre, no podemos realizar estas prácticas. Por eso, nosotros queremos dar a conocer, a veces decimos, bueno, vos sos médica, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo hago medicina transfusional, ¿no? Esto es el nombre nuevo, podríamos decir, de la hemoterapia, que la conoce mucha gente capaz más como hemoterapia. Bueno, la medicina transfusional es una especialidad relativamente nueva, porque estamos hablando que en el 1914, se realiza la primera transfusión indirecta, que le llamamos, porque antes la transfusión era directa. O sea, se ponía una persona al lado de la otra y se la conectaba y le hacía la transfusión, porque si no la sangre se coagulaba y no la podemos hacer. Y bueno, como hablábamos del doctor Agote, fue en el 1914. Bueno, entonces esta especialidad es nueva. Claro. No es una especialidad tan vieja. Y cuando decimos nueva, estamos hablando que ha progresado por todo lo que está pasando en el mundo, por las pandemias, por ejemplo, la pandemia del HIV. Claro. Y otras enfermedades de transmisión sexual. O sea, transfundir la sangre tiene todo un proceso complejo que va desde el cuidado de la propia persona. O sea, nosotros invitamos a todas las personas a que se quieran, a que se cuiden, porque si así lo hacemos, vamos a poder donar nuestra sangre, que es el primer trasplante que se hace. Claro. El primer trasplante en el mundo fue la transfusión de sangre, porque la sangre es un tejido líquido pero vivo. Mira. Y después surgieron los otros trasplantes, pero para poder sostener un trasplante, por ejemplo, de un órgano sólido como un hígado, un corazón, un riñón,
necesitamos donantes, muchos donantes, porque mientras nosotros estamos en quirófano para sacar el órgano y el órgano que ya no sirve, podríamos decir, porque no funciona, y poner uno nuevo, hay que cortar arterias, venas, y en ese proceso uno pierde sangre. Entonces, para poder hacer esos procesos complejos en los cuales la medicina ha evolucionado, gracias a Dios, a la inteligencia y a la solidaridad y a la gente que dona su vida, su tiempo a estas investigaciones, gracias a todo eso, bueno, la medicina transfusional ha evolucionado un montón. Y bueno, yo les quería contar, por ejemplo, que tenemos por eso un sistema nacional de sangre, porque nos tuvimos que organizar, que está integrado por muchas personas, por autoridades nacionales y provinciales, instituciones privadas, servicios públicos, de hemoterapia, bancos de sangre, asociaciones de donantes particulares, las plantas de hemoderivados y otras instituciones, todos que tienen que ver con la sangre. Nos tenemos que organizar en ese sistema y tenemos un plan. Hay un plan nacional. ¿Cuál es el plan nacional? Tiene un propósito de transformar estas prácticas que tienen que ver con la hemoterapia para lograr la seguridad transfusional. Eso es lo que nosotros queremos, la seguridad transfusional y la autosuficiencia, porque queremos tener disponible sangre para todos. Cuando la La seguridad transfusional, perdóname, Cristian, la seguridad transfusional, la calidad de la sangre, ¿no? debe ser. Exacto, ¿a qué haces referencia, doctora, exactamente? Bueno, estamos hablando que en el mundo hay infecciones, bueno, en el caso del HIV sabemos que es una pandemia, afecta a todo el mundo, y hay otras enfermedades también que están o resurgiendo, o virus nuevos, o bueno, hemos vivido hace poco una pandemia de COVID. Bueno, todo afecta porque todo lo que nos contagiamos va por la sangre. Y bueno, entonces como va por la sangre, y por eso hablo del cuidado, ¿no? De tener esa delicadeza con nosotros mismos, de querernos y cuidarnos, ¿no? Tratar de cuidarnos. Bien. También hay que uno no puede participar en el cuidado, pero hay otras que sí, uno puede cuidarse y no tener situaciones de riesgo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder lograr la seguridad transfusional? Bueno, hacemos estudios de enfermedades infecciosas que se transmiten por sangre, pero en todo el mundo existen los periodos ventana de las enfermedades. Los periodos ventana de las enfermedades son ese tiempo que va desde que uno se contagia, entra el agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo. Bueno, va desde que entra al organismo, el organismo lo tiene que observar, podríamos decir, lo tiene que detectar, y a partir de ahí se ponen en marcha un montón de sistemas, podríamos decir, que actúan en ataque de ese virus, forman anticuerpos, sustancias que son tóxicas para esos agentes, pero eso lleva un tiempo. Y eso es lo que nosotros detectamos en los estudios, por ejemplo, los anticuerpos. Bien. O también detectamos el agente, por ejemplo, viral, pero cuando entra en pequeñas cantidades, o sea, está diluido en toda nuestra sangre, que en un organismo más o menos es entre 5, 6, 7 litros, lo que podemos llegar a tener en el cuerpo. Entonces, imaginémonos que entra una bacteria, en poca cantidad, un poquitito se diluye, yo le saco una muestra de sangre al estudio y todavía no la encuentro porque no iba en esa porción de sangre. Y bueno, periodo ventana es eso, no lo detectamos bien los estudios, pero con... Correcto. Mónica, tenemos algunas preguntas y tenemos muy poco tiempo, súper poco tiempo. Sí. Primero, ¿por qué el cuerpo, nos dicen si es saludable donar sangre? Porque el cuerpo renueva su sangre luego de la extracción. ¿Es así? Nos pregunta Emiliano.
Y también que nos puedas decir con qué frecuencia conviene a cualquiera de nosotros hacer donación sin necesidad de que haya alguna razón, digamos, de que alguien que me lo esté pidiendo, ¿no? Si a nivel, digamos, voluntariamente, uno puede decir, bueno, todos los años realizo en 2 oportunidades la donación de sangre. Bueno, ¿cómo era la primera pregunta? La primera pregunta, si es saludable hacer extracción de sangre, si se renueva la sangre en quien dona. Bueno, todo lo que cuando uno tiene una hemorragia, por ejemplo, es un estímulo para que el organismo forme nueva sangre. Entonces, todo lo que nos pasa son estímulos para el organismo. No se renueva toda la sangre porque sacamos un poco. O sea, no es que le sacamos los 5 o 6 litros, sino sacamos más o menos 450 centímetros cúbicos, que es como una taza grande. Entonces, ese poquito se va a renovar. Bien. Permanentemente se renueva la sangre. Y con respecto a lo otro que me preguntaba... A la frecuencia. A la frecuencia, bueno, porque cuando hablamos de seguridad transfusional, pedimos que la gente done con frecuencia porque no tenemos la cantidad necesaria en los bancos. Y la seguridad tiene que ver también con esto, del donante voluntario que va, que siente un compromiso consigo mismo y con los demás y va a donar para el que necesita. El donante voluntario tiene que ver con la seguridad transfusional porque no lo mueve ningún otro interés que ayudar a la gente. Bien. Solamente va porque quiere ayudar. Y eso para nosotros es una seguridad porque, por ejemplo, ha habido casos en que se pagó a personas para que vayan a donar. Cuando uno le hace la entrevista acerca de situaciones de riesgo para que evitar estas personas estén en periodo ventana y que nosotros les saquemos en ese periodo, no las dicen porque están esperando la remuneración. Entonces, hay que tener, por eso hablaba también la relación de la seguridad transfusional y esto, de hacerlo un hábito, porque estoy bien y quiero ayudar a los demás. Perfecto. Mónica, una consulta de Miriam de Unquillo, tiene 57 años, diabética tipo 2. ¿Puede ser donante de sangre? Sí, puede ser donante de sangre. Yo siempre les digo como requisitos generales, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de las generalidades, sí, pero le voy a responder a ella, porque después van a venir, como decían ustedes, otros profesionales que van a hablar en lo particular. La charla es sobre requisitos específicamente. Bueno, el paciente, o sea, esta persona que tiene una enfermedad que es diabetes, pero no es insulino dependiente y está controlada y no tiene otros problemas, hace una vida normal, está sana, no tiene infecciones ni nada, puede donar. Perfecto. Doctora, clarísimo. 2 minutitos nos quedan porque nos tenemos que despedir, así que te agradecemos enormemente que nos hayas ayudado y es muy importante continuar. Así que le decimos a toda la gente que será hasta el viernes próximo, no sé si contigo o algún otro profesional. Gracias, Mónica Delgado, especialista en medicina transfusional. Un cariño grande. Gracias. Gracias a ustedes.